su acto de amor, su sangre para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. El agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes. Bueno, en el año de pandemia 2020 sucedió algo muy interesante, que fue lo que se le llamó, pues en inglés, ¿verdad?, The Great Resignation. Esto es el hecho de que mucha gente simplemente renunciaba a sus empleos a causa de que no querían lidiar más con todo lo que estaban pasando y de alguna otra manera vieron la vida de un poco distinta. Así que muchos, podríamos decir, se volvieron atrás a las profesiones que hacían antes o a lo que ellos hacían antes. Volverse atrás es algo que parece sencillo, pero que pues realmente tiene varias consecuencias negativas en la vida de un ser humano. En inglés, a esta idea en los negocios se le llega a llamar como el turnover.
recuerdo yo cuando trabajaba para la compañía que trabajaba, cada año teníamos un promedio, un porcentaje de turnover y decíamos, ok, basado en ese porcentaje, eso implica de alguna otra manera la buena producción o la buena resistencia o el buen empleo que se tiene, porque entre menos sea el porcentaje indica que no estás reemplazando a los empleados constantemente. En español hay un término en los recursos humanos que se le llama rotación o reemplazo de empleados. Es lo mismo que es turnover, lo digo para la gente que me escucha afuera. Entonces es lo que es turnover, ¿no? Es se va alguien y entra alguien. Y teníamos la bendición pues de tener uno de los más bajos de toda el área de Chicago. Porque la parte de los empleados, hermanos, la mayoría de los empleados, según nos enseñaban, no renuncian por la parte económica, porque no se les pague lo que quieren. La mayoría renuncia por otros factores que les impiden ello. Y la parte es estudiar a la gente para ver qué es lo que necesitan para que no se vayan de ahí. Eso fue lo que pasó, les decía yo, en la pandemia, ¿verdad? Mucha gente simplemente renunció, simplemente se fue de sus empleos. Muchos para no regresar, lo que estamos viendo ahorita con esta sequía de maestros en el estado aquí de Illinois, en el propio distrito que tenemos en U46. Hay, entiendo yo, más de 1000 posiciones abiertas, hermanos. Así de increíble está la sequía de la gente que dice, ¿sabes qué? Si yo tengo que lidiar con tus niños malcriados, si tengo que lidiar con tal vez con exponerme a muerte por lo que ha pasado en las últimas escuelas, con todo el estrés que provee la escuela, pues simplemente me voy a una compañía y gano más realmente de lo que estoy ganando aquí y tengo menos estrés, más protección, más seguridad, más beneficios, porque realmente los maestros realmente es más por vocación que por dinero, hermanos. Y realmente los maestros sabemos, no solo me gustó casar con una maestra, pero sabemos lo difícil que es ser maestros en este sentido. Pero volverse atrás, hermanos, indica algo muy interesante. Es una pregunta muy interesante, porque si vemos esta parte de The Great Resignation, ¿no? La gente que ha renunciado, que ha sido despedida, la pregunta que nos haríamos es si esto ocurrió alguna vez en los tiempos del Señor Jesús. Y hay una situación, hermanos, que se plasma en el Evangelio de Juan y también en el de Lucas, pero el de Juan es donde voy a dar la lectura en el capítulo 6, donde podemos ver esta renuncia, esta idea de volverse atrás por parte de muchos seguidores de Jesús. Muchos seguidores se vuelven atrás. O sea, es increíble, hermanos, esto. En la parte del contexto histórico, sabíamos que una legión era entre 5,000 y 7,200 soldados. Como por muchos años se pensaba que iba a haber una revuelta judía contra los romanos, cuando se juntan, porque cuando la Biblia dice que había 5,000 o había 6,000, hace referencia solamente a los hombres, no se cuentan las mujeres. Entonces cuando se juntan como 5,000 o 6,000 en las faldas, ¿verdad?, del Monte de las Bienaventuranzas a escuchar el sermón de Jesús, en la parte política, en la ciudad de Tiberias, están pensando que Jesús está reclutando una legión para ir en contra de los romanos, y por eso mucha gente también le seguía. Le seguía porque se veía como el Salvador, el Cristo, ¿verdad?, quien iba a quitarlos finalmente de la opresión romana. Pero imagínense ustedes, hermanos, tener 6,000 o 5,000 en este caso, y de pronto de que la audiencia pase de 5,000 a 12. O sea, podríamos decir que fue más que The Great Resignation, ¿no? O sea, fue literalmente el turnover más grande que puede existir. Yo tenía mi turnover era como de 3.5, como compañía teníamos más de 500 empleados. Entonces era muy bajo, hermanos. Había colegas que tenían hasta 20%, 30%, y todos ellos saben que cuando empleas a alguien, gastas muchísimo en darle uniforme, entrenarlos y todo lo demás, y luego para que se vayan en menos de un año, no. Entonces, por eso era importante a quién empleabas, hacer las entrevistas correctas, las gestiones correctas, ¿verdad?, revisar todo lo que se decía para ver si era cierto. Pero en el caso de Jesús, hermanos, tenemos un turnover gigante. O sea, tiene 5,000, en otra parte dice 6,000, y de pronto se van todos. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ese es el relato realmente de Juan 6, del 60 al 71. Y solamente voy a dar lectura a una parte y luego vamos a indagar a través del capítulo. Pero fíjate cómo dice ahí en Juan 6, versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea que muchos se volvieron atrás. O sea que el turnover fue
increíble, ¿no? De pronto te siguen 5,000 y de pronto se van. Y la primera pregunta que se debe de hacer es, ¿por qué se fueron los 5,000? Pero antes de hacer esta pregunta, deberíamos de preguntar, ¿por qué se acercaron los 5,000? Y yo creo que eso es una mejor forma de poder interpretar esta parte de la Escritura. ¿Cuál fue la intención de los 5,000 y por qué se acercaron a Jesús? Por ejemplo, sabemos que se acercaron a Jesús, según dice el capítulo 6, dice que porque veían las señales que hacía a los enfermos. Juan 6, versículo 2 dice, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, la intención por la cual le seguían era, este hombre hace señales y está sanando enfermedades. Pero no solamente por eso le seguían. ¿Por qué le seguían? Según dice el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Por qué? ¿Saben el milagro que hace Jesús, verdad? Jesús lo que hace es que les da de comer a todos, 5 panes, 2 peces, los multiplica, quedan 12 canastas, increíble, ¿no? La gente, hermanos, seguía a Jesús no solamente por las señales, seguía a Jesús después porque les daba de comer. O sea, vieron un beneficio y dijeron, este no solamente está sanando a mis familiares, me está sanando a mí, pero este hombre también me está dando de comer. Y entonces cuando se levantan y ven que Jesús no está ahí, dicen, ¿qué está pasando? Empiezan a buscar las barcas y lo van a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque le seguían y se acercaron, porque les daba de comer. Jesucristo entonces propone la razón, la razón, la causa y el objetivo por qué está haciendo esto. Dice ahí en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, primero fue por las señales y luego fue por el pan. O sea que las intenciones de alguien que sigue a Jesús cambian. Pueden ser al principio por una cosa y después pueden cambiar por otra cosa. Seguimos a Jesús por distintas razones. ¿Por qué le seguimos? Algunos le seguimos por esto y otros por esto. Algunos por señales y Jesús dice, no, me están siguiendo porque quieren comer. Si no, se hubieran quedado de aquel lado. Dice versículo 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Ellos se dan cuenta de que Él estaba dando un alimento y Jesús los invita a comer de ese alimento. En el versículo 14 dice la Escritura, dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho esto, o sea, lo de multiplicar los panes y darles de comer, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir, ¿qué? Al mundo. O sea, lo reconocen. Primero, enfermedades, comida, señales, profecías, autoridad. ¿Quién no quiere seguir a un hombre así? Pues todos. Ahora, ¿por qué se fueron entonces? Esta es una pregunta increíble. O sea, ¿por qué una persona decide dejar de seguir a Jesús? Y realmente hay muchas causas novedosas, dicen el día de hoy. Bueno, es que dejan de ir por esto, por esto, por esto, por esto. Pueden llenar literalmente todo un libro y dar las causas por las cuales la gente deja de seguir a Jesús. No es algo nuevo que haya un turnover muy grande en la iglesia o que haya un turnover muy grande en la parte de los seguidores de Jesús. Es algo que pasó en aquel tiempo. Pero ¿por qué se fueron? Podríamos decir primero que se fueron porque le despreciaron. 6:41 dice ahí, 6:41 dice ahí, murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo fue o he descendido? O sea, primero desprecian a Jesús, no despreciaron el pan que les dio, ni los peces, no despreciaron los milagros que hizo, no despreciaron la profecía,
despreciaron todo cuando empezaron a humanizar a Jesús y despreciaron todo cuando Jesús empezó a predicar la palabra. Despreciaron a Jesús como ser humano. Dicen, ¿a poco no es este el hijo de José, el hijo de María? O sea, ¿cómo puede decir que viene del cielo? Luego desprecian la aplicación de su palabra. Versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, Jesús ha predicado la palabra, ellos no la aceptan y por lo tanto empieza a hacérseles un poquito difícil y se les hace una ofensa. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, al oírla muchos de ellos les ofendió. Primero lo despreciaron, luego la aplicación de su palabra no les gustó y después se sintieron ofendidos, por lo cual ellos hicieron lo que podríamos llamarle the Great Resignation de Jesús en su ministerio. Se volvieron atrás. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y es una pregunta que tal vez cautiva la mente de aquellos que estamos encargados del ministerio, es ¿por qué la gente se va? Es una pregunta que nos causa mucha curiosidad. O sea, ¿por qué? Porque a veces te dicen por qué se van, a veces no te dicen por qué se van y a veces nunca sabes por qué se van. Imagínate tú, Jesús, hermanos, que se van estos 5,000 y que Jesús dice, espérame, se me están yendo. Imagínate tú, Jesús, que fuese a la casa de cada uno de los 5,000 a preguntarles por qué se fueron. Imagínate tú, ¿no se encuentra aquí María? Sí, pásale, soy Jesús. Quería ver por qué se fue. Es algo interesante acerca del ministerio de Jesús, hermanos. Imagínate tú, Jesús, antes de irse, vamos a hacer un survey, vamos a hacer un cuestionario, ¿por qué se están yendo? Lo que hace una compañía, ¿no? Denos las razones por las cuales se está yendo. O sea, ¿acaso no les gustó el pan que les di? ¿Los peces estaban mal? ¿No estaban ricos? O sea, ¿no comiste suficiente? ¿La herida que sané no quedó bien sanada? Es lo que haría la compañía. La compañía diría, bueno, tenemos que asegurarnos que todo esté así. Dicen, 100% satisfaction. Ah, no, tampoco es eso. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los 5,000 se fueron? Y luego otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué son necesarios que se fueran? ¿O por qué es necesario que se fueran los 5,000? Muy interesante todavía más. ¿Ok? La pregunta sería, ¿para qué los trae Jesús si se van a ir? Es una pregunta que nos hacemos. O sea, ¿para qué traerlos Dios si se te van a ir? Otra pregunta es, ¿para qué los empleas si van a gastar toda la inversión del entrenamiento? Es lo que hacíamos nosotros. O sea, yo empleo a alguien, tengo que revisar bien todo su currículum, todas sus referencias, y tengo que ver en la entrevista si es una persona que va de paso o que se va a quedar a trabajar. Porque si va de paso le damos uniforme o le damos dinero, lo entrenamos, gastamos todo esto y luego para que se vaya al mes, segundo mes, no, así no funciona. Entonces esto de turnover es un concepto de negocio muy interesante. ¿Para qué Dios los va a llamar? Fíjate, los va a sanar, fíjate, les va a dar de comer, fíjate, les va a predicar y fíjate, y luego se qué, manos, se van. ¿Para qué? Ahora, Jesús lo contesta en este contexto y dice, versículo 70, cuando le respondió dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es qué, manos, el diablo. O sea, hay turnover totalmente. ¿Hay reemplazo y rotación de empleados? Totalmente, hermanos. 5,000 se fueron. Yo no sé cuál habrá sido el sentimiento de los 12 cuando empiezan a ir, que se empiezan y dicen, espérate. Y entre ellos muchos familiares eran de Capernaum. Espérate, tío, ¿dónde vas, tío? Tía, primo. Se fueron. Fíjate cómo la decisión de ellos es, Jesús se voltea y les dice a ellos, ¿se quieren ir a vosotros también? Y Pedro contesta, fíjate, las cosas más sabias. Dice Pedro, en el versículo 68, dice, Señor, ¿a quién iremos? O sea, todos están renunciando, ¿a quién voy a ir?
Todos están yendo aquí. Y aquí es donde te preguntas, hermanos. Hay una pregunta muy buena. La pregunta sería, ¿podríamos decir entonces que hay un buen turnover y un mal turnover? Esto es, que hay un buen reemplazo y hay un mal reemplazo. Y ese es un concepto que yo no entendí, hermanos, hasta mucho tiempo después. Me refiero a la parte de los negocios. A veces se me hacía difícil cuando alguien se iba, hasta me agüitaba y eran, ¿por qué te agüitas si se va? Una vez estuve con un jefe, hermanos, y me enseñó una excelentísima lección. Y el jefe, una vez estábamos trabajando juntos, fue uno de los mentores que tuve en el trabajo, y el jefe me dijo esto, dice, es mejor tener una nariz que no tener una nariz, aunque la nariz sea fea. Y yo me quedé como, me está hablando más en parábolas que no le entiendo, y le entendí después. Dice, mira, cuando tú reemplazas en el trabajo, en los negocios, es mejor tener una nariz fea que funcione a no tener nariz. Fíjate el concepto, hermanos. Jesús llamó a 5,000, pero Jesús había escogido a los 12, y de los 12 sabía quién no iba a estar con ellos. Y la pregunta que les hizo Jesús fue esta: ¿no os he escogido yo a vosotros? O sea, tú me estás diciendo, Pedro, tú me dijiste, Pedro, ¿a dónde iremos? ¿Qué pasa si ellos también renuncian, hermanos? ¿Qué pasa si ellos renuncian? Jesús, hermanos, se consigue otra nariz. Jesús consigue otros discípulos. Es más, lo podemos ver después cuando el hijo de maldición, o cuando Judas renuncia y se suicida. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Eligen a Matías. O sea que todos nosotros somos reemplazables para el Señor. Primera cosa que tengo que aprender yo en la vida: nadie es necesario para el Señor, porque nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Primer término y primer punto: a face without a nose. Pero ¿por qué es necesario entonces? ¿No dirías tú, no sería más bonito que todos los que el Señor llamare, todos nos quedásemos juntos y llegamos al final? ¿No sería mejor eso? O sea, que estemos todos juntos, todo bonito, que nadie se vaya. No, hermanos, porque es necesario que haya turnover en el servicio. ¿Y qué es necesario que en la iglesia, hermanos? Es necesario, lo dice el Señor. ¿Por qué es necesario? La pregunta. ¿Fue necesario Judas para el plan de Dios, hermanos? Totalmente. Pero para poder vivir todo esto que vivimos, que es la bendición, tenía que haber Judas. O sea, Judas fue necesario para el plan de Dios. Pero ¿qué sentirían los discípulos, los apóstoles? ¡Ay, tenemos que lidiar con este Judas! ¿Qué sentirían ellos, hermanos, cuando se fue de ahí de la cena? ¡Ay, no está comprometido a la misión! ¿Qué sintieron ellos cuando se suicidó? Vio que traicionó, que lo había entregado. Y dices, ¿por qué Dios? Una pregunta, ¿por qué Dios permite que Judas ande 3 años con nosotros para hacer esto? ¿Porque fue necesario acaso no que Judas fuera parte del plan de Dios? ¿Por qué tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué había tantos problemas en la iglesia primitiva? ¿Por qué no nada más sacar a los que causan los problemas para que no haya problemas? Porque el turnover es necesario, hermanos. Fíjate cómo lo dice la primera carta de Corintios capítulo 11 en el versículo 19. Indica que parte de esta realidad es que así como pasó con Jesús, así pasará el día de hoy. Primera carta de Corintios 11, versículo 19, donde había gran problemas en Corinto, había grandes problemas, unos se iban. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que han de ser, ¿qué? Aprobados. O sea, la pregunta ¿es necesario o no el turnover? Totalmente, hermanos. Totalmente. ¿Por qué? Porque si no existe, ¿cómo saber quiénes son los aprobados? ¿Cómo sabemos quiénes son los aprobados? ¿Ok? O ¿cómo entender esta parte? Porque muchos son llamados y pocos, ¿qué? Escogidos. O sea, ¿cómo entendemos esta parte? Muchos son llamados, pocos escogidos. En la primera carta de Corintios, también capítulo 9, versículo 24, dice así, primera carta de Corintios 9, verso 24, fíjate cómo lo dice Pablo.
sabiendo que esto es así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice Pablo, corred de tal manera que que lo obtengáis. Pero él reconoce y dice, yo puedo ser uno de los 5,000. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Ya esto no fue algo opcional, como que renuncié en el caso de los 5,000, fue como que me despidieron. Y Pablo lo reconoce. ¿Por qué es necesario, hermanos? Porque hay buena y hay mala rotación. Y esto es algo que es difícil aceptarlo y asimilarlo, especialmente cuando son familiares. Nos duele, hermanos, pero lo tienes que aceptar. Es bueno y es malo. Y otra cosa que tengo que prepararte, es algo que nunca va a terminar. Hasta el día que yo muera, hermanos, va a haber rotación constante, es parte de la vida. Va a haber 5,000 que regresan y 12 que se quedan. A veces 5,000 se quedan y 12 se van, pero siempre es bueno. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, dice ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así, 2:12, fíjate, ¿ok? Leamos miembros de la iglesia de Cristo en el primer siglo, y yo quiero que te preguntes, ¿no sería bueno un turnover en este caso? Velo cómo lo veía Pedro, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Turnover, totalmente. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen entre vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermanos, si tú supieras que hay alguien así entre nosotros, ¿qué hace una compañía cuando hay alguien que puede o está acosando sexualmente a la gente? Vas para afuera. Pero en la iglesia es difícil. Pero hay veces es bueno el turnover. Es lo que está diciendo aquí. ¿Qué vas a hacer en esta situación? Dice, ellos mismos se van a dar en su propia perdición. Ahora la pregunta sería, ¿fue un buen turnover o fue un mal turnover, hermanos? ¿Fue bueno o malo? Totalmente. ¿No los amó Dios? Es que el problema no se encuentra con Dios, hermanos. El problema no está en Dios, sino en el ser humano. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9. ¿Acaso no les dio Dios pan? ¿No los sanó? ¿No les dio la palabra? ¿Pero qué, hermanos? No quisieron seguirlo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son, ¿qué?, de nosotros. O sea, ¿eran los 5,000 de Jesús? Al parecer no. Aún así lo hicieron. Aún así Jesús les sirvió. Aún así Jesús hizo lo que tenía que hacer. Hay otras escrituras que demuestran lo mismo. Y la pregunta siempre es, ¿fue buena o fue mala rotación? Y la pregunta viene a ser, ¿volver atrás? Es una decisión, hermanos, que se basa totalmente en la convicción de cada persona. Volver atrás lo podemos ver en Pedro. Pedro dijo, solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea,
Pedro vio la mayoría y dijo, la mayoría no está bien aquí. Porque Pedro estaba convencido que Jesucristo era el Hijo de ¿quién, hermanos? De Dios. Así que es una decisión que se basa en una convicción totalmente personal. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos, hermanos. ¿Qué hicieron los 12? ¿Nos vamos o nos quedamos? Fíjate como muestra de ironía. Juan 6:6:6. Como la marca de la bestia, ¿no? Juan 6:6:6. Interesante, ¿no? Es una decisión totalmente individual. Está basada en uno mismo. ¿A quién iremos?, dijo él. O sea, ¿cuántos familiares de Pedro, porque Pedro era de Betsaida y era de Capernaum, y 5,000 hermanos, habla casi de toda la población de la ciudad? O sea, ¿quién estaba entre ellos? Familiares totalmente. ¿Y qué dice Pedro? ¿A quién vamos? Es que la decisión de seguir a Jesús no está basada en tus familiares. Está basada en ti, en la convicción que tú tienes en la palabra de Dios, hermanos. Se basa en yo sigo a Jesús porque yo creo en Jesús como el Hijo de Dios, o yo dejo de seguir a Jesús y dejo de culpar a los demás, porque yo decidí dejar de seguir a Jesús. ¿O acaso Jesús te falló? ¿Acaso Jesús te dejó de dar pan? ¿Acaso Jesús te dejó de sanar? No, es que la excusa son los hombres. Pero maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. O sea que es una decisión totalmente eterna, porque ellos dijeron, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate, tú tienes palabras de vida eterna. Es una decisión totalmente, hermanos, eterna, pero totalmente individual. Totalmente individual. Ayer tuvimos una junta de casi 8 horas, 9 horas, hermanos. Estábamos debatiendo muchas cosas. Se alargó la junta y uno de los hermanos, fíjate, es miembro de la iglesia del Señor por 5 generaciones. O sea, que esta quinta generación, o hace 5 generaciones, dice que ellos predicaban durante la guerra civil de Estados Unidos. Iglesia de Cristo, miembros de la iglesia. Fíjate cuántas generaciones ha pasado, hermanos. Pero yo pienso, ¿cuántas de esas generaciones dejaron de seguir al Señor? Porque esto es individual, hermanos. Esto es totalmente individual. La idea de seguir a Jesús no es familiar, hermanos. Como padres queremos que sea familiar, pero no es familiar. Es totalmente individual y está basada en la convicción. ¿Es Jesús el Hijo de Dios o no? ¿Es Jesús quien tiene vida eterna o no? O sea, ¿qué hago cuando vuelven otros atrás? ¿Qué hago cuando yo quiero volver atrás? ¿Qué hago cuando sucede? Y la pregunta es, ¿hay turnover? Totalmente. Es una realidad que no terminará hasta el día final. O sea, velo aceptando. Porque si se lo hicieron a Jesús, hermanos, pues ¿qué esperamos nosotros? Y algo que te debes de preguntar, y hago una pausa, si me permiten, aquí en la congregación, porque sé que algunos me ven por los medios. A ti, si eres un pastor, si eres un ministro, o estás al frente de una congregación, te digo algo que causa tal vez trauma por tiempo en el ministerio, pero te digo algo que tienes que aceptar. Judas tenía el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, el mejor sabio y el mejor amigo, y aún así fracasó. Si el problema nunca está en el liderazgo, hermanos, el problema siempre está, hermanos, en la persona que no entiende a quién está siguiendo. Ahí está el problema. Ahí radica el problema. Porque si esto fuese así, hermanos, la pregunta sería, ¿por qué Judas hizo lo que hizo? O sea, no importa cuántas iglesias visites, al final del día, tu actitud si no cambia, tu carácter si no es transformado, siempre serás la misma persona. Porque cuando uno sigue a Jesús, hermanos, se trata de seguir a Jesús y no a los hombres. De otra manera, ¿dónde estamos? La pregunta y la otra cosa, a ti que eres discípulo del Señor, te quiero decir, hermanos, ten cuidado. Por eso duramos tanto ayer en la junta, no pude llegar con los hermanos. Tenía ganas de llegar, pero no llegué, hermanos. Ten cuidado porque la mayoría no siempre tiene la razón. Si no, nada más mira los 5,000. Ten cuidado que no seas tú el que diga, mira, es que si no fuese así no se hubieran ido tantos. Entiende esto, hermanos. La gente, hermanos, va y viene.
pero la convicción es algo que siempre permanecerá ahí para siempre. Cuando tú ves a Pedro gritar estas palabras o decir estas palabras, es increíble, porque Pedro dice, es que ¿a dónde voy? O sea, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo, tú crees, si estás aquí, si estamos siguiendo a Jesús por las intenciones correctas, solamente Él tiene palabras de vida eterna, hermanos. No hay nadie. No vas a ir a ningún lado, solamente Él tiene palabras de vida eterna, hermanos. No importa cuánto cambies, cuántos lugares te muevas, hermanos, siempre va a haber el mismo. Si tú sigues a Jesús, vas a seguirlo fielmente, hermanos. Porque la mayoría no siempre tiene la razón. Y entre ellos se van a ir familiares, hermanos. Y tenemos que irlo aceptando, hermanos. Y tenemos que irlo abrazando, porque es una realidad, porque está basada en una convicción personal, hermanos. ¿O acaso Dios no le está dando la vida? ¿Acaso Dios no lo sanó? ¿Acaso Dios no? Sí, hermanos, la respuesta no está en Dios, está en una convicción personal. ¿Sabes que yo creo en Dios? ¿Tú crees en Dios? Sígueme, dijo Jesús. Jesús nunca te va a obligar a seguirle. Es una decisión que está basada en la convicción personal. Si crees en el Señor, o sea, tal vez creíste y al principio viniste al Señor porque sanó tus enfermedades, pero pasó el tiempo y ya como que la enfermedad sanada ya se te pasó, ¿va? Y luego te dio de comer y tal vez ahora solamente le sigues porque te da de comer. Cuidado, hermanos, porque Jesús dijo, no deberías de trabajar por la comida que perece, sino que por la que permanece. ¿Para qué? Y tal vez cuando se predica un sermón, como en el caso de Jesús, se ofende. Es normal, hermanos, es la palabra de Dios que está penetrando el corazón del ser humano y te va a incomodar y te va a dar donde menos quieres que te dé. A mí me da cuando lo preparo el estudio, hermanos, nos incomoda, nos hace sentir mal, nos hace sentir pecadores, es parte de la vida, hermanos. Pero si esto te ofende, como le ofendió a ellos, volverás atrás. Pero si esto te ofende y te ayuda a mejorar. Me dice la doctora, te vamos a tener que abrir aquí. Y yo dije, pues va a ser así como ir rápido, ¿no? Ya cuando veo que empieza, pum, que todo eso que te marqué lo vamos a abrir. Espérate tantito, ya estamos. No, tú tranquilo. Y nada más oía cómo cortaba. Y dije, pero si no hacemos esto pasa. Hermanos, la Biblia duele. El mensaje duele. El mensaje está listo para ofender. Eso es lo que hace el mensaje, porque incomoda nuestro status quo, nuestra comodidad, lo que estamos haciendo mal. Y cuando duele, es una decisión personal, hermanos. No le eches la culpa a nadie, hermanos. No quieras sacar un chivo expiatorio. No, es que es él, la verdad que no, hermanos. Si alguien va a seguir a Jesús, lo va a seguir, haga pan o no haga pan. Lo va a seguir, haga milagro o no haga milagros, hermanos. Lo va a servir como dijo Pedro. ¿A dónde voy a ir? Yo comprendo lo que dice tu palabra. Esto es la palabra. Esto es vida eterna. ¿Dónde quieres que vaya? Si alguien lo sigue por dinero, se va a ahorcar eventualmente. Si alguien lo sigue porque quiere de alguna manera faltar a la iglesia, dice, es su propia corrupción, dice Pedro. Hermanos, pero si alguien lo sigue porque es el Hijo de Dios y lo crees de corazón, hermanos, la persona no lo va a dejar. No te vas a ir. No te vas a ir, hermanos. No importa qué no, puras y directas. El hermano venía enojado, ¿qué comió? Olvídate de eso. No te vas a ir, porque alguien que sigue a Jesús, hermanos, está en las buenas y en las malas con Jesús. Si no, ¿qué tipo de relación es esa? ¿Acaso no dijo Job lo mismo? Job dijo, ¿acaso solamente vamos a recibir las cosas buenas del Señor? Es como si Job se hubiera preparado y levantado hasta los 5,000. Nada más quieren recibir cuando lo sana, cuando hace milagros, señales, les da pan, les da peces y ahora ya se quieren ir. Dice, no, vamos a recibir las cosas malas, hermanos, también del Señor. Pero ¿cuántos aguantan y cuántos no, hermanos? Es una convicción totalmente personal. Es que si Jesús hubiera ido a la casa de lo hubiera traído. ¿Tú crees que esa es la forma del ministerio de Jesús? ¿Sabes cuál es el ministerio de Jesús? Si alguno quiere seguirme, tome su cruz. ¿Y qué, hermanos? Sígame. Él no fue como que voy a tocar a ver qué pasó, se ofendió a la hermana, vamos a pedirle. No, Jesús nunca habló de eso, hermanos, porque la convicción es totalmente personal, hermanos. Es algo individual. Que Pedro lo declara cuando Pedro dice, solamente tú tienes palabras ¿de qué? De vida eternas. Volver atrás no es una decisión que toma alguien más por mí. Es una decisión que yo tomo por mí mismo. Y es una oportunidad que yo tengo todos los días. A veces va bien, a veces va mal, y a veces yo digo, ¿sabes qué? Ya, me vuelvo atrás.
Pero ya cuando uno, porque todos tenemos nuestros caprichos y nos enojamos o no, tenemos todos nuestros días, pero luego ya cuando estás tranquilo, sentadito así va, y si eres temeroso de Dios, ay Señor, ¿sabes qué? Discúlpame, como que se me pasó la boca aquí, como que se me pasó acá las palabras, y ya cuando estás en oración dices, ¿sabes qué? ¿A dónde voy a ir, Señor? ¿Dónde me voy? ¿Sabes qué dijo el salmista? Dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? O sea, si yo me voy al cielo, ahí estás tú. Si me voy, ¿dónde? Y cuando uno comprende esto, hermanos, entiende que no hay otro camino más que el de Jesús. Pero eso no anula que vaya a haber turnover. Y Pablo lo dice, tal vez yo soy parte del turnover, dice, tal vez yo soy eliminado. Fíjate que aceptar esta parte, hermanos, pero es una convicción personal. Si tú quieres seguir a Jesús hoy, puedes. Pero te invito a que lo sigas, no por el pan. No porque estás agradecido por tu trabajo, por la chamba, porque te da trabajo y salud. Olvídate de eso. Jesús tiene cosas más bellas que esas. Tal vez por eso viniste, pero no se le sigue a Jesús solamente por agradecimiento, se le sigue porque reconoce uno que Él es el Hijo de Dios. Y esa es mi invitación para ustedes, hermanos. Individualmente, si no estás convencido, si no tienes convicción, te invito a que leas la Escritura. Veas quién es el Hijo de Dios. Compruebes por ti mismo y llegará un momento que le dirás al Señor, ¿a dónde voy? Solamente tú tienes palabras de qué, hermanos, de vida eterna. Y tal vez este himno es lo que dice y lo que refleja. Tu voz me llama a las aguas. O sea, ahí tal vez puedo caer, puedo hundirme como Pedro, pero solamente tú puedes rescatarme del lugar donde estoy. Vamos a ponernos de pie y cantamos esta invitación. Te invitamos, si estás con nosotros, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ven. No sabes, me quedo unos minutos después para explicarte. Hoy es día de salvación. Tu voz me llama. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él.